El verdadero origen de los ángeles, según la Biblia y el judaísmo. Algunos creen que los ángeles son guardianes, otros piensan que son mensajeros divinos. Muchos aseguran que están a nuestro alrededor, guiándonos o protegiéndonos. Son personajes muy relacionados con las creencias católicas, pero también han protagonizado todo tipo de obras de arte, literatura y cine. Son criaturas que normalmente se presentan como hermosos hombres alados, encargados de cumplir misiones divinas. ¿Los ángeles tienen su origen en el zoroastrismo y en el judaísmo? ¿Qué dicen las letras de Pablo, el apóstol, sobre los ángeles? ¿Qué se decía de los ángeles en la antigüedad tardía y la Edad Media? ¿Qué son los ángeles caídos y qué eran los nefilim en el periodo del judaísmo del Segundo Templo? ¿Qué es el periodo del judaísmo del Segundo Templo? ¿Qué es la magia enoquiana y qué tiene que ver con los ángeles? ¿Qué es un ángel de la guarda? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es un ángel? Los ángeles son seres sobrenaturales creados por Dios para servir como mensajeros y cumplir propósitos divinos. De acuerdo con la creencia tradicional, forman parte de la creación de Dios, posiblemente traídos a la existencia al principio o antes de la fundación del mundo. Aunque son de un orden superior al de los humanos y poseen mayor poder y fuerza, no son omniscientes ni omnipresentes como Dios. Son seres espirituales que no se casan ni mueren. Su presencia se manifiesta como una parte esencial del orden creado, similar al sol, la luna y la naturaleza. Las Escrituras destacan que la función principal de los ángeles es adorar a Dios en el cielo y cumplir su voluntad en la tierra. Son enviados para proteger al pueblo de Dios, liberarlos del peligro, transmitir mensajes divinos y alentar a los creyentes en su fe. Los ángeles tienen su origen en el zoroastrismo y en el judaísmo. En el judaísmo antiguo se creía que solo el Dios de Israel podía recibir sacrificios, pero los ángeles podían ser invocados mediante himnos y oraciones para obtener beneficios. La idea de que los humanos tienen un ángel guardián tiene su origen en el zoroastrismo, una religión persa antigua que influyó en diversas creencias religiosas posteriores. Es una creencia monoteísta, la más antigua de las religiones de este estilo, fundada por el profeta Zaratustra hace unos 3500 años. Este concepto reflejaba la conexión entre los seres humanos y entidades divinas que actuaban como protectoras o guías. En el zoroastrismo, la escatología, el estudio de los eventos finales del mundo, establece que el dios creador, Ahura Mazda, rescataría a los justos en una gran conflagración que pondría fin al mundo tal como lo conocemos. Ahura Mazda enviaría al Xochitl, una figura mesiánica conocida como aquel que trae beneficios, para restaurar las almas de los buenos. Los vivos y los muertos serían reunidos para vivir en paz y armonía. Esta figura del Xochitl, similar a los ángeles, era considerada digna de veneración y, para algunos, representaba un Mesías divino preexistente a Jesucristo. Las cartas de Pablo el apóstol y los ángeles. Las primeras enseñanzas sobre el cristianismo provienen de las cartas del fariseo Pablo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo, escritas entre los años 50 y 60 después de Cristo. Al principio Pablo se oponía a las enseñanzas de este movimiento, pero tuvo una revelación divina en la que una voz lo comisionó como apóstol de los gentiles, un mensajero encargado de llevar las buenas noticias, lo que posteriormente se conoció como el Evangelio. En sus cartas, Pablo se enfocó en la definición de Cristo como Mesías, especialmente tras la separación del cristianismo como un movimiento religioso distinto al judaísmo. En las cartas de Pablo dirigidas a los gentiles, las primeras referencias a la adoración de Cristo reflejan conceptos similares a los de los ángeles. Solo Dios podía recibir sacrificios, pero se podían cantar himnos y alabanzas a Cristo, invocarlo para pedir favores, sanar y resucitar a las personas en su nombre. Este enfoque marcó un cambio significativo en las prácticas y creencias de la naciente comunidad cristiana. Los ángeles en los evangelios. Los autores de los evangelios y los hechos de los apóstoles incluyeron algunas menciones y narraciones sobre las actividades de los ángeles. De acuerdo con los textos, los ángeles se manifestaban físicamente y en sueños y visiones. En el relato del nacimiento de Jesús según Mateo,
José encuentra ángeles sin nombre en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando descubre que su prometida, María, está embarazada, cuando recibe la advertencia de llevar a su familia a Egipto debido al edicto de Herodes, de asesinar a los recién nacidos varones, y luego en Egipto, cuando se entera de que Herodes ha muerto y pueden regresar a casa. Además, los Reyes Magos son advertidos en sueños de no informar a Herodes sobre el nacimiento del niño, y por consistencia narrativa se asume que fue un ángel quien hizo la advertencia. Los ángeles eran seres no sexuales, nunca sujetos a tentaciones carnales o corporales. Como tales, se convirtieron en modelos contra la inmoralidad sexual y los estilos de vida considerados desviados. El Evangelio de Lucas comienza con la historia previa al nacimiento de Juan el Bautista, hijo de la pareja estéril formada por Isabel y Zacarías. Durante su turno como sumo sacerdote, Zacarías se encontraba en el Santo de los Santos cuando un ángel apareció y predijo el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista. Lucas también cuenta que un ángel se apareció a la Virgen María para informarle que tendría un hijo por medio del Espíritu de Dios, conocido como la Anunciación a María. Después del nacimiento de Jesús, los pastores en el campo recibieron la visita de una hueste de ángeles, quienes anunciaron el nacimiento en un cántico de gloria. Además, los 4 evangelios mencionan ángeles sin nombre que habitan el sepulcro vacío de Jesús después de su resurrección, los cuales actúan como testigos de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Anuncian esta noticia, primero a las mujeres y luego a los discípulos, con el mandato de que deben comunicarlo al resto del mundo. Los ángeles en la Antigüedad tardía y la Edad Media. Cerca del fin del Imperio Romano y la Edad Antigua, el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo y otorgó legitimidad al movimiento cristiano mediante el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Simultáneamente, promovió la iconografía cristiana a través de elaborados mosaicos y retratos. Como representante de Dios en la tierra, Constantino I y los emperadores posteriores eran retratados como halos, lo que se convirtió en la iconografía estándar para los ángeles. Por su parte, los arcángeles portaban espadas en su papel de ejecutores de los mandamientos divinos. Las imágenes de ángeles se incorporaron a los murales de las iglesias y a la arquitectura de las catedrales. Los ángeles mantuvieron su función básica de traer periódicamente las buenas nuevas de Dios y ayudar a los creyentes. En el recurso literario de la literatura romántica, las historias de los primeros mártires se enriquecieron con detalles de ángeles que realizaban milagros para aliviar el dolor y el sufrimiento de los perseguidos, como en la historia de la santa mártir Catalina de Alejandría, del siglo IV después de Cristo, quien fue atendida por ángeles durante todas sus pruebas, quienes le llevaban comida y agua. Después de morir por su fe, la tradición señala que muchos de los mártires fueron llevados al cielo por ángeles. Durante la Edad Media, la institución dominante en Europa fue la Iglesia Católica. En este contexto, las historias de ángeles validaban los rituales y las reglas de la Iglesia medieval, utilizando a los ángeles tanto para recompensar como para castigar las opiniones divergentes y los pecados. También se podía apelar a los ángeles para implementar justicia en este mundo contra una calamidad o un adversario. La jerarquía católica de los ángeles de 3 órdenes. En la religión católica, los ángeles se organizan en una jerarquía de 3 niveles u órdenes. La primera orden incluye 3 tipos de ángeles: serafines, querubines y tronos, u ofanim. La segunda orden se refiere a los señoríos o dominaciones, las virtudes y las potestades o autoridades. El tercer nivel contiene ángeles más conocidos por todos: principados, arcángeles y ángeles de la guarda. Los 9 tipos de ángeles bíblicos. Veamos las características de estos 9 tipos de ángeles que pertenecen a la jerarquía angélica y son nombrados y descritos en la Biblia. Número 1. Los serafines. Son los ángeles más cercanos a Dios. Son seres con 6 alas, un par para volar, otro par para cubrir sus pies, otro para cubrir su rostro. Vuelan alrededor del trono de Dios, del cual son protectores, lideran su adoración en el cielo y cantan infinitas alabanzas en su honor. Número 2. Los querubines. Son descritos en la Biblia como personajes con 2 pares de alas y 4 caras, de un león, un buey, un humano y un águila. Sus piernas eran rectas, con plantas de los pies como pezuñas de toro, resplandecientes como bronce pulido. Sirven a Dios como protectores de sitios sagrados, como el jardín del Edén. También suelen encontrarse alrededor del trono de Dios, junto a los serafines y los tronos.
Sin embargo, en la tradición cristiana occidental, los querubines se han asociado con la imagen clásica de Eros o Cupido. Por eso sus representaciones como pequeños niños alados y regordetes. Número 3. Los tronos u Ophanim. Son los ángeles responsables de ser las ruedas del trono de Dios y acompañar a los querubines en sus deberes divinos. Son descritos como grandes ruedas que se interconectan, con sus rines ornamentados con ojos. Número 4. Los señoríos o dominaciones. Se considera que gobiernan a los ángeles que están en el segundo y tercer orden de la jerarquía, así como el movimiento de las estrellas, planetas y otros objetos celestes. Número 5. Las virtudes. Conocidas por su control sobre los elementos, ayudan a gobernar los elementos de la naturaleza, como las tormentas. También asisten en los milagros. Número 6. Las potestades o autoridades. Tienen poder sobre las fuerzas del mal, las cuales pueden contener para evitar que causen daño. También supervisan el poder de algunos seres humanos como los reyes. Número 7. Los principados o gobernantes. Son los ángeles que guían y protegen a las naciones, grupos de pueblos e instituciones, como la Iglesia. Número 8. Los arcángeles. Son los ángeles de mayor rango que interactúan directamente con los humanos. Su rol es ayudarlos y protegerlos. Algunos de ellos son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Número 9. Los ángeles de la guarda. Son seres humanoides con alas, muy similares a la imagen contemporánea que tenemos de estas figuras. Están asignados para proteger y guiar a una persona en particular. ¿Qué son los ángeles caídos? ¿Y qué eran los Nefilim en el periodo del judaísmo del Segundo Templo? Los ángeles caídos son aquellos que fueron expulsados del cielo, o ángeles que pecaron y perdieron su santidad. Durante el periodo tardío del Segundo Templo, los Nefilim eran considerados la descendencia monstruosa de ángeles caídos y mujeres humanas. Según estos relatos, Dios envía el gran diluvio para purgar al mundo de estas criaturas. Sus cuerpos son destruidos, pero sus peculiares almas sobreviven, vagando después por la tierra como demonios. Sin embargo, el judaísmo rabínico y las primeras autoridades cristianas después del siglo III rechazaron la noción de una unión ilícita entre ángeles y mujeres que produjera híbridos. La teología cristiana indica que los pecados de los ángeles caídos ocurrieron antes del comienzo de la historia humana. En consecuencia, los ángeles caídos fueron identificados con aquellos que, liderados por Lucifer, se rebelaron contra Dios y también fueron equiparados con los demonios. ¿Qué es el periodo del judaísmo del Segundo Templo? El periodo del Segundo Templo, o periodo post-exílico en la historia judía, se refiere a los 600 años, aproximadamente entre el año 516 a.C. y el 70 después de Cristo, durante los cuales el Segundo Templo estuvo en pie en la ciudad de Jerusalén. Comienza con el retorno a Sion y la reconstrucción del templo en Jerusalén, y termina con la primera guerra judeo-romana y el asedio romano de Jerusalén. Durante el desarrollo del judaísmo del Segundo Templo surgieron múltiples corrientes religiosas y ocurrieron extensos desarrollos culturales, religiosos y políticos, incluyendo el desarrollo del canon de la Biblia hebrea, la sinagoga y la escatología judía. El origen del concepto de ángeles caídos viene de libros del periodo del judaísmo del Segundo Templo. El concepto de ángeles caídos deriva principalmente de textos religiosos apocalípticos judíos pseudoepigráficos del periodo del Segundo Templo, el libro de Enoc, el libro de los jubileos y el libro de los gigantes de Qumran. En el libro de Enoc, los llamados vigilantes cayeron después de quedar enamorados de mujeres humanas. El segundo libro de Enoc se refiere a los mismos seres, ahora llamados Grigori en la transcripción griega. En comparación con los otros libros, los ángeles caídos juegan un papel menos significativo en el tercer libro de Enoc, donde se mencionan tres, llamados Azazel, Asa y Usa. Según el relato, los caídos enseñaron hechicería en la tierra, causando corrupción. ¿Qué es la magia enoquiana y qué tiene que ver con los ángeles? La magia enoquiana es un sistema mágico renacentista desarrollado por el astrónomo John Dee y el ocultista Edward Kelly. Los orígenes de esta tradición esotérica están documentados en las colaboraciones entre Dee y Kelly, quienes afirmaron recibir la revelación del lenguaje y la escritura enoquianos directamente de diversos ángeles durante sus interacciones místicas. Este sistema se centra en la invocación y el control de diferentes seres espirituales. La magia enoquiana incluía una variedad de rituales y ceremonias diseñadas para evocar entidades angelicales y otros seres espirituales para canalizar las energías y sabiduría de estas entidades con propósitos transformadores y prácticos.
¿Qué es el idioma enoquiano? El idioma enoquiano es una lengua esotérica u oculta que se considera de origen angelical. Esta lengua fue registrada en los diarios privados de Dee y Kelly, quienes actuaban como médium espiritual. Ambos sostenían que esta lengua les fue transmitida directamente por los ángeles enoquianos. Este idioma es un componente esencial en la práctica de la magia enoquiana. Se dice que el enoquiano era la lengua empleada por los ángeles y los humanos antes de la dispersión de lenguas de la Torre de Babel, siendo entonces el idioma universal original. Este lenguaje tiene un alfabeto, una gramática y un sistema de escritura propios. Según Dee y Kelly, fue transmitido a través de sesiones espiritistas en las que canalizaron a un grupo de entidades identificadas como ángeles o demonios según ciertas interpretaciones, quienes les instruyeron en su uso ritual. ¿Qué son los ángeles caídos según el Islam? En la religión islámica, el concepto de ángeles caídos está en debate en los tafsir de figuras influyentes de esta religión. Por ejemplo, el asceta islámico Hassan de Basora, que vivió entre los siglos 7 y 8 después de Cristo, se opone a la posibilidad de que los ángeles puedan cometer errores. Hassan de Basora defendía la doctrina de los ángeles como seres infalibles, señalando versículos que enfatizan su piedad y reinterpretando aquellos que podrían sugerir la existencia de ángeles caídos, aunque no hay ninguna escritura que asegure que los ángeles están libres de pecado. Existen evidencias de la creencia en ángeles caídos entre algunos musulmanes, basada en relatos atribuidos a compañeros del profeta Mahoma, como Ibn Abbas y Abd Allah ibn Masud, quienes vivieron durante el siglo VII. En tiempos contemporáneos, algunos eruditos musulmanes han señalado que, incluso, si se considera la existencia de ángeles caídos, su concepto es diferente al del cristianismo. En el Islam, estos ángeles caídos continúan sirviendo a Dios y no se convierten en sus enemigos, mientras que en el cristianismo los demonios son ángeles caídos que renunciaron a su lealtad a Dios. En el Islam es Dios quien descarta a los ángeles caídos. ¿Qué es el tafsir en el Islam? El tafsir, una palabra árabe que significa explicación, se refiere a la exégesis o comentario del Corán, cuyo objetivo es proporcionar esclarecimiento, interpretación, contexto o comentarios que faciliten una comprensión clara sobre la voluntad de Dios en el Islam. Principalmente, un tafsir aborda cuestiones de lingüística, jurisprudencia y teología. ¿Qué es un ángel de la guarda? También conocido como ángel guardián, es un tipo de ángel asignado específicamente para proteger y guiar a una persona, grupo o nación en particular. El Día de los Santos Ángeles Custodios se celebra cada año, el 2 de octubre. ¿Qué es un ángel de la guarda en el zoroastrismo? También conocidos como Arda Fravas, santos ángeles guardianes, los ángeles de la guarda en el zoroastrismo acompañan a cada persona y actúan como guías a lo largo de su vida. Originalmente su tarea era vigilar los límites de las murallas celestiales, pero en la tradición del zoroastrismo se dice que voluntariamente descienden a la tierra para permanecer junto a los individuos hasta el final de sus días. El libro de Abramelín y su ritual con el ángel de la guarda, de 6 a 18 meses. Este libro cuenta la historia de un mago egipcio llamado Abram, o Abramelín, quien enseñó un sistema mágico a un judío llamado también Abram, de la ciudad de Worms, en Alemania, entre los años 1362 y 1458. El libro se presenta como una autobiografía, en forma de epístolas o cartas, donde el personaje de Abram de Worms narra su viaje por el desierto egipcio y por un pueblo que bordea el río Nilo. En la historia, un anciano mago egipcio le ofrece 2 manuscritos que contienen conocimiento sobre la magia cabalística, pero lo obliga a tomar un juramento comprometiéndose a servir a Dios y la ley divina. La magia práctica descrita en el libro de Abramelín consiste en un ritual minucioso que puede durar entre 6 y 18 meses, dependiendo de la versión. Este ritual tiene el objetivo de alcanzar la comunión con el propio ángel guardián y requiere prácticas estrictas de pureza, oración constante y el uso de cuadrados mágicos con palabras específicas. ¿Qué es un ángel de la guarda en el judaísmo? El concepto del ángel guardián existe en la Biblia hebrea, donde se describen los ángeles de Dios como una especie de ministros encargados de cumplir sus mandatos y que, de vez en cuando, reciben misiones especiales relacionadas con los humanos. En la literatura rabínica se mantiene esta creencia, señalando que los ángeles de la guarda son elegidos por el propio Dios, con la misión de cuidar a las personas. ¿Qué es un ángel de la guarda en el cristianismo? La figura del ángel guardián cambia de acuerdo con las distintas ramas del cristianismo. En la Iglesia Católica Apostólica y Romana,
Los ángeles de la guardia son parte fundamental de sus creencias. Desde su nacimiento, cada persona tiene un ángel designado especialmente para cuidarlo. La Iglesia tiene incluso una asociación pública llamada Opus Sanctorum Angelorum, dedicada a promover la devoción a los ángeles. En el anglicanismo, el cristianismo protestante inglés, se cree que al menos los humanos con más fe tienen un ángel guardián propio. La Iglesia luterana y la metodista, también protestantes, consideran también la existencia de los ángeles guardianes y señalan que es posible que cada persona tenga uno. En la Iglesia ortodoxa oriental, los ángeles de la guarda existen para cada persona y además de protectores son también amigos, que cuidan del mal y envían buenos pensamientos a las personas. ¿Qué son los ángeles en la religión judía? En el judaísmo, los ángeles son seres sobrenaturales que aparecen en diversos textos como el Tanaj, Biblia hebrea, la literatura rabínica, los libros apócrifos y pseudoepigráficos, la filosofía y misticismo judíos, así como en la liturgia tradicional judía, actuando como agentes del Dios de Israel. Estos ángeles se clasifican en diferentes jerarquías y su esencia se asocia frecuentemente con el fuego. De hecho, el Talmud describe su naturaleza misma como fuego. En hebreo, la palabra ángel significa mensajero humano y divino. Los 4 ángeles mencionados en el Rabá judío. El Rabá judío es un texto religioso sagrado para el judaísmo clásico que reúne una colección de interpretaciones rabínicas antiguas sobre el libro de números de la Biblia. En el Rabá se mencionan 4 ángeles, Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael, quienes rodean el trono de Dios y luego serían conocidos como los arcángeles. ¿Qué es el misticismo judío? Existen diversas formas de misticismo practicadas en diferentes periodos de la historia judía. La más famosa es la Cábala, una práctica que surgió en el suroeste de Europa en el siglo XII. Las distintas prácticas de misticismo incluyen elementos místicos, meditación, creencias en encuentros divinos y visiones, así como actividades esotéricas y espirituales relacionadas con las creencias judías. ¿Qué es la Cábala y qué son los ángeles según la Cábala? La Cábala es un método esotérico, disciplina y escuela de pensamiento del misticismo judío. Es la base de las interpretaciones religiosas místicas dentro del judaísmo. Los cabalistas judíos tienen su propia transmisión de textos sagrados dentro de la tradición judía y frecuentemente utilizan las escrituras clásicas para explicar y demostrar sus enseñanzas místicas, porque afirman que estas enseñanzas definen el significado interno de la Biblia hebrea y de la literatura rabínica tradicional, además de explicar la importancia de las prácticas religiosas judías. En la Cábala, los ángeles se describen como fuerzas que transmiten información y sensaciones entre la humanidad y el tetragramatón. Se les compara con átomos, ondas o canales que asisten a Dios en su creación, por lo que no deben ser adorados, invocados ni tampoco ser objeto de oraciones. No son seres físicos, sino espirituales. ¿Qué es el Talmud y qué dice sobre los ángeles? El Talmud es el texto central del judaísmo rabínico, después de la Biblia hebrea, y es la fuente principal de la ley religiosa judía. En este texto se incluyen las lecciones y opiniones de miles de rabinos sobre distintos temas, incluyendo ética, filosofía, costumbres, historia y el folclore religioso, entre otros. Usualmente cuando se habla del Talmud se refiere al Talmud babilónico, compilado alrededor del siglo VI en Babilonia, Mesopotamia, por eso está en el idioma arameo judío babilónico. Existe otro Talmud, usualmente llamado Talmud de Jerusalén o Talmud palestino. En el Talmud babilónico se incluye una antigua tradición sobre el mito de los ángeles caídos, que representan los rabinos distinguidos como descendientes de los mensajeros celestiales. En la tradición rabínica, los sabios son frecuentemente comparados con ángeles, principalmente en cuanto a su capacidad intelectual. La competencia rabínica más asociada con los ángeles es la habilidad para el análisis y enseñanza de las reglas judías. Dante y los ángeles del Renacimiento. En la Divina Comedia, la famosa obra de Dante Alighieri, publicada durante la primera mitad del siglo XIV, los ángeles guían a Dante, protagonista de la historia, a través del infierno, purgatorio y el paraíso. En la obra, los ángeles son seres de pura inteligencia, libres de materia física, cuyo propósito es ejecutar la voluntad divina. Durante el Renacimiento, entre los siglos XIV y XVI, la iconografía angélica se popularizó en las representaciones de historias bíblicas. Los artistas retrataban ángeles, pero con vestimenta contemporánea, alas y aureolas. Artistas renacentistas como Giotto, El Bosco y Miguel Ángel representaron visiones contrastantes de ángeles, demonios y el destino humano.
Aunque tienen un origen religioso, las figuras de los ángeles son reconocidas por toda la humanidad, sin distinción de creencias o culturas. Si bien son seres incluidos de una u otra forma en las tradiciones de las principales religiones del mundo, hasta los ateos pueden reconocer sus representaciones. Y es que más allá de la fe, los ángeles son un elemento más de la cultura popular. Son el centro o temática de series, películas y libros. Sus representaciones aladas se han usado para diversos formatos y géneros. Por ejemplo, en los populares X-Men, la serie de superhéroes mutantes de Marvel, hay un personaje llamado Arcángel, que tiene la forma de hombre y dos grandes alas, tal como reconocemos a los ángeles hoy en día. Existen incluso creencias angélicas que salen de las normas religiosas tradicionales, con cortes de ángeles que son venerados y adorados por muchos, a quienes se les piden milagros. El Arcángel Miguel, por ejemplo, es uno de los más reconocidos y populares, muy invocado para la protección, dada su representación como defensor del bien y vencedor sobre el demonio. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el verdadero origen de los ángeles, según la Biblia y el judaísmo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.